electroimán. En primer lugar, ¿qué es un electroimán? Un electroimán es un tipo de imán artificial que emplea corriente eléctrica para crear un campo magnético. Cada vez que la corriente fluye a través de un cable, crea un campo eléctrico. Si este cable se enrolla en bobinas magnéticas, su campo crea una fuerza magnética que es directamente proporcional a la corriente, el número de vueltas y el material alrededor del cual se enrolla la bobina. Partes de un electroimán. Un electroimán posee una estructura sencilla, ya que se compone de pocos elementos, tales como una bobina, la cual es la encargada de generar y potenciar el magnetismo, que en experimentación vendría a ser el cable de cobre esmaltado. En segundo lugar tenemos el núcleo conductor magnético. Sabemos que la bobina se pone sobre este material para que así el magnetismo tome el mismo sentido que el núcleo. En todo caso, de esta manera podríamos deducir que el núcleo conductor magnético vendría a ser el tornillo largo en el caso de la experimentación, y finalmente la pila, que es la fuente de alimentación o corriente. En este caso es continua, ya que estamos utilizando una batería. ¿Cómo funciona un electroimán? Cuando la corriente eléctrica pasa por un alambre, esta genera magnetismo a su alrededor. Para potenciar este efecto, el alambre se enrolla en forma de espiral y así el recorrido de la corriente será más largo, en una distancia menor. Cada vuelta que recorre la electricidad genera más magnetismo y se va sumando al efecto final. Además, si bien el campo magnético se genera en la dirección del alambre, se necesita un núcleo magnético para que la dirección cambie hacia el sentido del núcleo, y este sea el que haga la función del imán y no el alambre. Usos y aplicaciones. En primer lugar, tenemos a los electroimanes de corriente continua. Estos están energizados. El campo magnético ejerce una fuerza en una dirección que es perpendicular a la bobina. Los imanes y los materiales ferromagnéticos serán repelidos o atraídos por el campo. Algunos ejemplos de estos electroimanes de corriente continua podrían ser los motores de corriente continua, en la cual la fuerza magnética que se crea empuja un imán permanente, la cual provoca la rotación. También tenemos los solenoides y los relés. En estos, la fuerza magnética crea imanes circulares que atraen a un núcleo de hierro, haciendo que el relé funcione. También tenemos electroimanes de elevación, en los cuales las bobinas potentes generan fuertes imanes circulares que atraen objetos ferromagnéticos. También tenemos los solenoides de inyección combustible. En estos, el campo magnético abre la boquilla del inyector. A continuación también tenemos lo que son los sensores de proximidad y posición. Estos, a medida que los materiales ferromagnéticos se aproximan al sensor, causan un cambio en la corriente que puede detectarse. A continuación tenemos el otro grupo, que son los electroimanes de corriente alterna. Estos hacen que el campo magnético cambie de dirección en cada ciclo. Por lo tanto, la fuerza magnética también cambiaría de dirección. Esta propiedad se aprovecha en varias situaciones o en varios equipos, tales como los transformadores. En estos, el campo magnético alterno que fluye mediante el núcleo de un transformador hace que fluya una corriente alterna en la bobina secundaria, que está relacionada con el número de vueltas en la bobina. También tenemos lo que son los altavoces, o los más conocidos como parlantes, en los cuales las señales oscilantes hacen que el núcleo del altavoz vibre, generando un sonido. También tenemos lo que son los motores de corriente alterna. En estos se utiliza el mismo principio que un transformador, ya que se genera una corriente en los bobinados del motor,
Así de esta manera se fuerza a girar a una velocidad directamente proporcional a la frecuencia de corriente alterna. También tenemos lo que son los solenoides, relés y los electroimanes. En estos, aunque la fuerza magnética oscila, aún atrae materiales ferromagnéticos debido a su permeabilidad del material. Finalmente tenemos el tercer grupo de lo que son las aplicaciones y usos, y tenemos a la desmagnetización de algunos materiales. Podemos decir que es posible eliminar el magnetismo de los imanes con un electroimán, justamente. Esta opción, por ejemplo, se utiliza en los discos duros, donde las bobinas magnéticas se utilizan para magnetizar o desmagnetizar cada ubicación de memoria pequeña. Finalmente tenemos la experimentación. En primer lugar, los materiales que vamos a emplear para esta experimentación de realizar un electroimán casero son una pila de tamaño XL, un tornillo largo, un cable de cobre esmaltado, que por cierto hay de distintos calibres, y también algunos tornillos pequeños más para poder comprobar el efecto del electroimán. En primer lugar, lo que haremos será enrollar el tornillo largo con el cable de cobre esmaltado. Ahora siguiendo con el procedimiento, ya tenemos nuestro cable de cobre esmaltado en el tornillo largo, y pues esto va a hacer principalmente que se aumente el campo magnético de este tornillo largo, ya que sin haberle enrollado lo que es el cable de cobre esmaltado, pues el campo magnético es muy débil. Y a continuación lo que haremos será quitar el restante del cable de cobre esmaltado, si sería el caso. En este caso yo, el caso casi exacto podría decirlo, para ahora proceder a pelar los extremos del cable. Para esto tenemos dos opciones. Una de ellas es quemar una parte del cable y sacarlo, y la otra opción es como que lijarlo con una cuchilla para que poco a poco vaya o salga el esmalte del cable, y eso es lo que ya habiendo
pelado los extremos del cable de cobre esmaltado. Bueno, sacamos de esta manera lo que sobraría o lo restante, y a continuación lo que haremos será prácticamente conectarlo con la pila en sus polos negativo y positivo de esta manera. De esta forma. Y ahora, para poder comprobar, una precaución que debemos tener es que no debemos estar mucho tiempo con el electroimán así de esta manera en la mano, ya que por el efecto de Joule se puede aumentar a su temperatura y podemos sufrir de alguna quemadura. Entonces, a continuación, para poder comprobar el efecto del electroimán, lo que haremos será utilizar otros tornillos pequeños y ver qué sucede. Aquí tenemos los tornillos pequeños y se dan cuenta que se ve atraído. De esta manera. Y bueno, eso sería la experimentación del electroimán casero. Gracias.